veremos la hoja de trabajo número 4 para el módulo 1. Y primeramente hay que copiar al cuaderno recordando que entre paréntesis se encuentra la página en donde buscarás las respuestas. Entonces, igualmente que en el video anterior, solamente veremos las preguntas que impliquen más dificultad. Empezaremos por la pregunta número 5, en donde se nos pide elaborar un cuadro comparativo de los tipos de fichas de trabajo. Y sería recomendable que hicieras este esquema en tu cuaderno para poder hacer el cuadro. En la página 141 nos presenta las fichas de trabajo, que son aquellas que se utilizan para registrar información cuando estamos haciendo una investigación o leyendo alguna obra de la cual tenemos que hacer un trabajo. Estas fichas de trabajo por lo general tienen un tamaño de media carta y se hacen en cartulina. Y aquí el libro nos está presentando 6 tipos de fichas de trabajo. Nos presenta las fichas de resumen, las fichas de cita textual, fichas de paráfrasis, fichas de comentario, fichas mixtas y finalmente fichas bibliográficas. Cada una trae una pequeña descripción. Aquí está el cuadro comparativo que elaboro yo, pero ustedes igualmente pueden hacerlo con sus propias palabras. Bueno, las fichas de resumen lo que hacen, como su nombre lo dice, es muy sencillo, resumir lo que leíste, ya sea en la totalidad de la obra, o un capítulo, o algún párrafo, o alguna parte de la que necesites hacer un resumen. Las fichas de cita textual lo que hacen es registrar las palabras del autor tal cual las estás leyendo, es decir, que vas a transcribir palabra por palabra del autor, del párrafo u oración que necesites añadir a tu registro en la ficha. No le vas a cambiar nada. En cambio, las fichas de paráfrasis lo que hacen es lo contrario, porque aquí vas a escribir con tus propias palabras la idea que quiso expresar el autor, pero con tus propias palabras. Enseguida, la ficha de comentario expresa una opinión personal acerca de la obra que acabas de leer o del párrafo o del capítulo. Igualmente, pues obviamente si es un comentario, tiene que ser en palabras personales, palabras propias. La ficha mixta, en ella se pueden registrar los dos tipos de fichas anteriores haciendo una combinación. Puede ser una ficha que incluya paráfrasis y resumen, o comentario comentario con resumen, en fin, puedes mezclarla. Y finalmente, la que es muy importante, muy conocida y utilizada, sería la ficha bibliográfica, en donde vas a registrar datos de la obra, como el título, el autor, el número de páginas, etc. Con lo anterior cubrimos la pregunta número 5. Vamos ahora a remitirnos a la pregunta número 6. ¿Cuáles son los elementos de una ficha bibliográfica? Los puedes encontrar en la página 141, igualmente. Pero bueno, aquí transcribí el ejemplo que viene en la página referida y hice una síntesis de estos elementos. Viene esta ficha bibliográfica. Bueno, es un ejemplo, seguramente lo habrás visto en otras ocasiones. Entonces aquí nos menciona los datos de una obra literaria y está ordenada de la siguiente manera: apellido, bueno, aquí están los números con los que los puedes ubicar los elementos, apellido y nombre del autor,
tienes que fijarte en los signos de puntuación. Punto. Título. Punto. Número de edición. El número de edición se refiere a cuántas veces se sacó un tiraje de la obra. Bueno, es decir, la primera vez, es un ejemplo, la primera vez se editaron o se produjo un tiraje de 1000 libros, de 1000 unidades. La segunda edición, 1500 unidades. Tercera, un número determinado. Cuarta, así hasta llegar a la quinta edición. ¿Esto por qué? Pues porque depende del éxito que tenga una obra y se van editando más libros o sacando más producto. Después viene el lugar donde se editó esa obra. Después, lo que es la casa editorial. La casa editorial pues no es otra cosa más que la empresa donde fue hecho el libro. O sea, es como la industria, la que lo imprime, la que lo edita, la que diseña una portada. Y finalmente la fecha o año de la última edición. Bueno, aquí están los datos y tienes que fijarte en los signos de puntuación que van entre un elemento y otro. Vamos a la pregunta 7. ¿Cuál es la función de los conectores? Página 145. Es muy sencillo, los conectores unen o crean un enlace entre palabra y palabra o entre oración y oración. Ejemplo, Mari trajo los refrescos y Pepe compró el pastel, pero Rita no cooperó con nada. ¿Puedes localizar los conectores? Es decir, palabras, son palabras que unen oración con oración. Bueno, en este caso tenemos este conector. Mari trajo los refrescos y Pepe compró el pastel. No pasa nada si nada más digo Mari trajo los refrescos. De todas maneras se entiende. Si digo Pepe compró el pastel, hasta ahí también se entiende. Tenemos este otro conector para unir las oraciones. Pero Rita no cooperó con nada. Entonces hasta aquí se puede entender. Y también si digo Rita no cooperó con nada, se entiende. Sin embargo, estas palabras conectan las oraciones. Finalmente vamos a las preguntas 14, 16 y 18, que hablan de la estructura de un texto. Lo puedes encontrar en la página 163. Aquí está. Entonces, estamos hablando de los elementos macroestructurales del texto. Aquí tengo un pequeño esquema que te puede servir. La estructura textual se refiere a la forma en que se organiza el contenido de una obra y se divide en macroestructura y superestructura. La macroestructura pues es como la estructura donde se vacía el contenido. ¿Dónde se vacía el contenido? Pues donde puedes ver un resumen de la obra, que sería en el título, en los encabezados, en los subtítulos, en el índice. Después la superestructura es el contenido, lo que se va a vaciar aquí. Entonces esa sería la diferencia. Aquí ya sería pues propiamente el desarrollo de la obra. Y finalmente, ¿qué función tiene el contexto de una obra? Página 168. Bueno, el contexto de una obra es muy claro. Es ubicar al lector en el tiempo y el espacio en el que se está desarrollando la historia o se está desarrollando la explicación o la noticia. ¿En qué año? ¿En qué década? ¿En qué mes? ¿Y en qué lugar? Bueno, hasta aquí es todo referente a la hoja de trabajo número 4, pero te recomiendo hacer las lecturas que se indican aquí.
asimismo pues contestar las preguntas que quedarían pendientes.